Bienvenidos a Conversaciones Claras. Bueno, hoy les quiero traer un tema que tiene que ver con la noción del ser humano que somos. Y sin duda parto de la premisa de que venimos a este mundo a vivir una experiencia humana de la cual tenemos que disfrutar con alegría, con plenitud, con felicidad. Desde esa perspectiva, todo lo que tiene que ver con lo que es sufrimiento, dolor, tiene que ver con respuestas a cómo nosotros respondemos a las experiencias y la realidad que vivimos. Pero entendemos que la realidad no es como la vemos, sino que la vemos de la manera en que somos, la vemos de la manera en que sentimos, en que pensamos. Desde ahí, un punto que para mí es importante compartirles tiene que ver con que para mí los seres humanos somos un montón de capas. Una capa que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, con nuestro campo energético, con las memorias de nuestros clanes, nuestros ancestros. Tenemos un montón de niveles de creencias, de nuestra familia, nuestro inconsciente colectivo, de la cultura. Somos un ser muy integrado y muy integral en realidad. El tema es que justamente una de las cuestiones que aparece es que cuando tenemos algún dolor, algún sufrimiento, algún problema, a veces se suele caer solamente a analizarlo desde una sola perspectiva, sobre todo cuando tiene que ver con dolores. Y cuando hablo de dolores, hablo de dolores físicos o dolores emocionales. Y desde ahí es que para mí hay algo que es fundamental que tiene que ver con la búsqueda, con no quedarnos solamente con el diagnóstico, desde una sola perspectiva. Podemos entender el diagnóstico desde la biología, de lo que nos pasa biológicamente, pero sin embargo, acuérdense siempre que el cuerpo es la respuesta y la manifestación de una emoción. Y el cuerpo es la representación biológica de lo que pensamos, sentimos o estamos vibrando, según la frecuencia en donde estamos. Por lo tanto, en la medida en que podamos ampliar la mirada a más recursos, y acá voy al punto que tiene que ver quizás con otras terapias, a los que se le dice terapias alternativas. A mí no me gusta nombrarlas así porque creo que lo alternativo excluye y la idea es integrarnos, ¿no? Y me gusta llamarlo más como terapias complementarias. Complementarias porque es como la posibilidad de ver desde otra perspectiva algo que tiene que ver con nosotros. Desde ahí aparece un ser o un rol que tiene que ver con el buscador. Y el buscador hace justamente a la persona que de manera indagativa explora. ¿Explora qué? Explora el diagnóstico, el dolor, el pensamiento, desde diferentes perspectivas. Entonces, en la medida en que nosotros podemos abordar lo que nos pasa y lo que sentimos con diferentes perspectivas, podemos tener una mirada mucho más integral y podemos tomar decisiones en relación a eso. Porque muchas veces buscamos que el dolor se vaya y se puede ir con medicamentos, se puede ir con un montón de cosas. Sin embargo, si no podemos trabajar lo que está subyacente a ese dolor, lo más probable es que ese dolor desaparezca, pero que vuelva a otro, en otra forma, en otra parte del cuerpo, en otra emoción, en otra persona. Porque solemos proyectar nuestras heridas en los demás. Desde acá es importante tomar todo lo que tiene que ver con las herramientas de autoconocimiento. El eneagrama, la carta natal, la astrología, la biodecodificación, bueno, todo lo que hace referencia a la posibilidad de empezar a buscar mapas para que podamos encontrar cómo está siendo nuestro territorio. Y a partir de ahí, cuando yo puedo identificarme en dónde estoy, puedo identificar qué tipo de recursos necesito, qué tipo de habilidades tengo que aprender, qué tipo de emociones tengo que trabajar o qué experiencias tengo que quizás soltar, trascender, integrar, aceptar. Pero si nos quedamos solamente con un solo diagnóstico, es muy acotada la posibilidad de poder mapear un mundo 360. Y cuando hablo de buscador, en los procesos terapéuticos suele ocurrir de que hay mucha gente que hace un picoteo enorme de un montón de terapias. Y la verdad que no vamos a juzgar si es bueno o es malo. Lo importante es que la terapia que vos hagas la puedas integrar en vos. Y acá aparece un concepto que me encanta, que tiene que ver con el concepto de Cronos y Kairos. El Cronos es un dios griego que habla sobre la objetividad. Es el dios en donde trae el concepto de tiempo físico y esa medida objetiva, cuantificable
y concreta nos permite calibrar entre los seres humanos para poder saber que tenemos básicamente ese horario y ese encuentro en particular. Pero después hay otro dios griego que es el dios del Kairos. Y el dios del Kairos es el dios subjetivo. Es el dios en el tiempo en que las cosas pasan. Entonces podemos vivir cada uno con un propio Kairos. ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor vos tenés una reunión a las 3 de la tarde, pero a las 3 justo estabas en otro lugar o te agarró una cuestión que no hace que estés impecable como querés estar en ese horario. Por lo tanto, justamente en la posibilidad de ir autorregulando cuál es el momento para mí y cuál es el momento en el acuerdo o en el momento que tiene que ser, es esta habilidad de autorregularnos, ¿no? ¿Y por qué les traigo este concepto del Cronos y del Kairos? Que uso muchísimo. Primero porque el autoconocimiento te da la posibilidad de reconocer cuáles son tus tiempos. Y hay veces que hay personas que tienen tiempos mucho más acelerados, es decir, son kairos más cortitos que otras. Personas que a lo mejor toman un montón de decisiones en poco tiempo a nivel personal y hay personas que no, que necesitan más tiempo para poder discernir e integrar la toma de la decisión. Esta posibilidad de intervenir en acelerar o dilatar un poco más el kairos tiene que ver con la asertividad. Y la asertividad es una competencia de la inteligencia emocional. Entonces, volviendo a lo que hablábamos de aquellos buscadores, es importante saber que cuando vos hagas un proceso terapéutico, de la manera en que lo quieras explorar, porque cada uno tiene su propio camino, sepas que también es importante que vos incorpores el kairos. Es importante que incorpores este tiempo en integrar que las cosas sucedan, en integrar que el movimiento ocurra, en que te caiga la ficha para que vos puedas tomar una decisión. Y desde esta perspectiva aparece el cuerpo como aquel vehículo que nos da la devolución de cuándo es el momento y cuándo no. Y la escucha del cuerpo es uno de los recursos más importantes que tenemos, porque el cuerpo siempre sabe la respuesta. Lo que pasa es que a veces de nuestra mente tratamos de dilatarlo o empezamos a interrogar esto que el cuerpo me dice que no puede ser así, pero no lo quiero. Entonces me empiezo a resistir y desde la resistencia lo que empieza a pasar es que mi mente trata de convencer al cuerpo, bueno, hasta que estamos en coherencia y tomamos una decisión. El tema es que muchas veces esa coherencia no existe. Y cuando estamos en camino de búsqueda, es importante que uno de los requisitos que vos quieras hacer para buscar en tu proceso de autoconocimiento y tu propio proceso de transformación es que esa coherencia ocurre, que esa coherencia esté integrada. Entonces, que vos estés entre tus pensamientos, lo que decís, lo que sentís y tu cuerpo estén en esa misma línea. Pero las terapias complementarias son un recurso espectacular para poder explorarte y además para empezar a ver cómo desde un dolor se puede ver desde diferentes perspectivas. Y ahí es a donde empiezan realmente a ocurrir los milagros. ¿Qué son los milagros? El milagro es la posibilidad de que cambies de percepción. El milagro es la posibilidad que te da de quizás reinterpretar y resignificar una experiencia, una situación, para dejar de ser víctima, victimario y ponerte un espacio en donde sin aquella situación o persona no hubieras incorporado todos los recursos que incorporaste, no hubieras aprendido las habilidades que aprendiste a desarrollar, no hubieras tenido el coraje, el valor, la sensibilidad, la fuerza, la garra para trascender un montón de circunstancias que seguramente después la vida te trajo. Pero acordate siempre de que si vos estás en un espacio en donde sentís que no fluís, que no estás bien, que no tenés bienestar, que es simplemente sentir esta experiencia de la paz, busca, indaga, explora, pero nunca te quedes con una sola mirada, porque no vinimos a sufrir, tampoco vinimos a negar. Y justamente lo que les propongo es, o que los invito, es a que exploren diferentes perspectivas, diferentes cambios y terapias que puedan integrar. Y acá hay algo que me encantó porque en mi experiencia personal, haciendo biodanza, encontré un patrón en mí que había surgido de una situación que venía particularmente con un cliente y con mi socio, que mi socio siempre cuando pasaba algo que juzgábamos como negativo, él lo tomaba como con enojo y a mí me pegaba desde el lado de la tristeza.
Y él cuando me hablaba desde su enojo, claro, el enojo nos trae la sensación de poner límite, era totalmente coherente lo que traía. Sin embargo, cuando yo hablaba de la tristeza, yo decía, me conectaba más con el soltar, que es lo que la emoción nos trae. Yo dije, ¿cómo puede ser que siempre a él le pegue el enojo y a mí siempre me pegue la tristeza? Si lo que tengo que hacer es defender. Y era totalmente lógico, pero yo tenía como una predisposición natural a caer a esa disposición emocional. Y a partir de ahí es que en terapia lo empecé a explorar y encontré que tenía todavía espacio para incorporar el enojo en mi vida, que era algo importante para trabajar. Y después entendí que parte de ese patrón de la tristeza respondía al proceso de mi propia gestación, cuando yo estaba en el útero de mi mamá. Mi mamá perdió a su papá cuando yo estaba gestándome en mi 4.º mes. Y imagínense que yo siendo un bebé estuve 6 meses adentro del vientre de mi mamá que estaba con estas emociones, ¿no? De tristeza, de dolor, de angustia. Además, ella adoraba a su papá. Y después en biodanza, que es una herramienta que yo usé durante muchísimos años, que tiene que ver con la posibilidad de explorar desde el cuerpo y las emociones también, y en el vínculo con los demás, en un proceso de biodanza encontré este patrón de la tristeza que estaba en mí. Y lo encontré en una experiencia de una regresión intrauterina que hicimos en un ejercicio. Y ahí encontré la tristeza y la traje a mi espacio terapéutico y empezamos como a abordar todo esto. Empezamos a entender que desde esta perspectiva mi cuerpo había generado como las autopistas neuronales que me llevaban siempre para irme por la tristeza antes que por el enojo. Y con esta conciencia no significa que la tristeza no se activa, sino que antes de responder tengo que pararme desde un espacio que tiene que ver con, bueno, antes de soltar, ¿habrá algo que pueda yo retener para conquistar, para sostener lo que es mío y poder empoderarme desde la emoción del enojo, que es una emoción que no me sale naturalmente? Y a partir de ahí pude entender que necesitaba sin duda convocar el enojo para que me pudiera dar una perspectiva diferente. Pero lo más interesante de todo esto es que en una sesión de osteopatía resulta que hablando con el osteópata me hizo un montón de preguntas y demás, encontró ciertas tensiones que yo tenía en mi diafragma o no me acuerdo dónde era, pero pudo encontrarme y me hizo un par de preguntas en relación a mi gestación. Y yo dije, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta parte del pecho con esto? Y él me dijo que justamente como yo sostuve la emoción de la tristeza durante tanto tiempo en mi gestación, mi cuerpo biológico tuvo un sello de esa emoción. Y ese sello quedaba impregnado en mí muchísimos años después. A partir de la osteopatía, él empezó a hacer como unos movimientos que me permitieron tener una mejor respiración para poder autorregularme mejor, para poder respirar con más foco, para poder respirar con más oxígeno, para irrigar mayor sangre a mi cabeza. Bueno, un montón de cuestiones que se empezaron a mover a nivel biológico, que obviamente tuvieron un impacto emocional en mis pensamientos, en mi asertividad, en mi posibilidad de ver, de distinguir, de estar donde estaba. Por lo tanto, fíjense la cantidad de aristas que trae un solo acontecimiento en la vida de uno. Y la idea no es que nos traumaticemos, ni mucho menos, sino que seamos conscientes de cuáles son los hitos que tuvimos en la vida y a partir de ahí, desde qué perspectivas los podemos mirar. Porque en esto de que somos seres integrales, y que yo les decía al principio que tenemos un montón de capas emocionales, energéticas y demás, creo que hay terapias para cada una de estas capas. Si vos te quedás solamente con la capa mental del análisis o del conversar, pero no vas a la capa emocional con herramientas que tienen que ver con desbloqueo de emociones atrapadas o con un montón de otras cuestiones que van a nivel emocional o biológico o físico o energético, te quedaste sin la posibilidad de poder reparar en todas esas capas un mismo dolor. Entonces desde ya te invito a que explores. ¿Y cómo te vas a dar cuenta para explorar? Cuando vos sientas que te quedas rumiando algo mucho tiempo y que trae algo que no sabes qué es, pero no es tuyo, pero lo tenés todo el tiempo presente, abrí el espacio a la exploración. Cuando vos sientas a lo mejor alguna emoción muy recurrente,
que no te gusta, que es disfuncional para vos, explora otra posibilidad. Cuando vos sientas que no podés sostener tu eje, porque cualquier cosa hace que te quedes pegado con la experiencia y no puedas volver a vos, explora. No dejes nunca de explorar. Y nunca dejes la idea de que vivimos este mundo a vivir con bienestar, con felicidad, con gratitud, con amor. Si no estás resonando ahí, obviamente que hay experiencias que nos generan con mucho dolor, pero pudiendo trascender eso con más recursos, porque eso es lo importante, que vos puedas tener más recursos. Y te voy a decir algo que para mí fue fundamental y tiene que ver con lo siguiente. En la medida en que vos tenés más recursos, más rica y más posibilidades tenés para responder a las demandas del entorno. Entonces, explorá, buscá recursos, confía y nunca dejes de que ese espíritu de buscador te convierta en un gran encontrador. Gracias.